¿Qué tal, amigos? Un abrazo a toda la familia de la fe. Bienvenidos a este espacio devocional en los brazos del Padre. Qué bueno tener la oportunidad de estar nuevamente aquí con vosotros, compartiendo de la palabra, por supuesto, y teniendo un tiempo de oración los unos por los otros, agradeciéndole al Señor por su cuidado, por su fidelidad, por su gran amor para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema, a una nueva serie. Y bueno, he querido considerar que volvimos a modo fútbol. Hoy, aquí en Colombia, es 3 de junio y bueno, vamos a tener la oportunidad de ver a nuestra selección jugando, ¿sí? Bueno, tal vez algunos aquí, bueno, vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de las cosas del Señor y todo. Y resulta que Colombia, en su gran mayoría, hay una gran afición al fútbol, hacia el fútbol, y Colombia es una de las selecciones significativas dentro de las competencias a nivel suramericano. Y bueno, estaremos continuando el tema de las eliminatorias para participar en el próximo Mundial de Fútbol. Pero he querido hacer algo, he querido hacer una analogía con lo que hace la selección Colombia y cómo esto puede ilustrar un poquitito de lo que Dios está haciendo con nosotros, con su pueblo. Así que quiero aprovechar la oportunidad de hacer un estudio bíblico, sí, pero parto de las cosas que vemos en la selección y nos va a permitir comprender muchas cosas de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, porque la iglesia de Cristo es una selección, sí, es una selección. ¿Por qué es llamada una selección? Bueno, en primer lugar, porque pues se trata no de todos los jugadores de todo un país. Sabemos aquí en Colombia que existe una liga a nivel nacional, una liga de fútbol a nivel nacional, una competencia que se juega 2 veces al año y que juegan varios equipos. No estoy muy seguro si son 32 equipos por todos, pero bueno, durante todo el semestre se están enfrentando. Estos equipos representan regiones del país. En Bogotá hay como 3, 4 equipos de fútbol, en Medellín también, tenemos al Nacional, tenemos al Independiente Medellín, en Cali también está el Deportivo Cali, el América de Cali, equipos reconocidos ahí en la costa, el Junior de Barranquilla, y hay equipos reconocidos que no solamente tienen prestigio a nivel nacional, sino que también tienen prestigio a nivel internacional, porque los 2 o 3 mejores equipos que terminan el semestre participan en ligas internacionales, ¿sí? A nivel Suramérica o a nivel total, a nivel América. En fin, eso es algo, pero cuando se trata de la selección nacional, pues se busca de lo mejorcito de cada uno, y no solamente de los equipos regionales, sino que Colombia es un gran exportador de deportistas, así que muchos de nuestros buenos jugadores están jugando en Europa, están jugando en Asia, están jugando aquí en América, en Sudamérica, y bueno, tenemos muchos buenos jugadores allí alrededor de todo el mundo. Somos una nación que exporta deportistas, muy buenos deportistas, pero cuando nuestro director técnico a nivel nacional, ¿sí?, decide conformar la selección, hacer una convocatoria, pues él tiene una lista de tantas opciones que tiene. Si solo eligiera a nivel nacional los mejores jugadores, tiene una buena selección, pero también elige a los que están, inclusive hay una gran preferencia por la elección de aquellos jugadores que están en los equipos en el exterior, porque están en unas ligas quizás un poco más intensas, con una capacitación un poco más, bueno, no quiero decir herejías deportivas, tampoco es que yo sea un experto deportista, pero estoy haciendo toda esta ilustración para comprender un poquitito e introducir un poquitito lo que quiero enseñar acerca de esta serie que hemos titulado La Selección, ¿sí? Porque de la misma manera que hace el director técnico de la Selección Colombia o de cualquier selección alrededor de todo el mundo, ha hecho el Señor Jesucristo con su pueblo.
¿sí? Ha hecho una selección. Y a eso me refiero cuando digo, la iglesia es una selección, ¿sí? Ahora, a diferencia del director técnico de una nación que selecciona dentro de todas sus opciones a los diferentes equipos, algunos directores técnicos inclusive van a visitar a las regiones y ven los partidos de la Liga Nacional para ver qué opciones tiene para elegir los mejores jugadores, planillarlos y luego de toda esa gran lista ir descartando y quedarse con unos 23, 24 jugadores más o menos, y con eso va a enfrentar a las mejores también de los otros países. Así que cuando se trata de las selecciones nacionales, 2 selecciones se está encontrando. El próximo mañana estará jugando Perú y Colombia, y entonces está lo más selecto, ¿sí?, de los jugadores peruanos y lo más selecto de los jugadores colombianos, y ahí están en el campo de fútbol enfrentándose para ver quién gana y participa entonces en el Mundial de Fútbol. Así que ya puedes imaginar cómo es esto de la selección. Por eso se llama selección, porque ha habido todo un proceso de observación, de análisis, de pruebas para seleccionar lo mejor de lo mejor. Sí, ok, bueno, ahí está todo esto como una analogía, ¿vale? Entonces quiero que oremos para dar apertura a esta serie, ya con eso en mente, espero que no se pierda la idea, ¿sí?, para empezar a estudiar un poco acerca de este concepto de la selección en la perspectiva espiritual. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad de tener este espacio devocional, Señor. Aunque hemos hablado un poco acerca de deporte, sabemos que hay cosas que podemos aprender muchísimo a través de él, como una ilustración de lo que tu palabra nos muestra que estás haciendo con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Háblanos, Padre Celestial. Quiero de manera muy especial pedir por aquellas personas que están ahora conectadas y que están experimentando algún grado de preocupación por alguna circunstancia por la que están atravesando, y pido en el nombre de Jesús que traiga sobre sus corazones la paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedan sus corazones estar dispuestos y abiertos para recibir la semilla de tu palabra y que ésta dé fruto y mucho fruto en sus vidas, Padre Celestial. Oro en el nombre de Jesús para que tu gracia sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y aquellos que están escribiendo sus peticiones allí en el chat. Señor, tú conoces esas peticiones, Señor. Y tu oído está inclinado a estas peticiones, Padre Celestial. Y es el deseo de tu corazón que cada uno de tus hijos venga a tu presencia y descanse en ti. Y tenga la fe de que lo que hemos puesto en tus manos, tú lo responderás, Padre Celestial. Así que esas circunstancias de escasez, estas circunstancias de enfermedad, estas circunstancias de conflicto, estas circunstancias de prueba por las que mis hermanos están pasando, Señor, que tu Espíritu traiga la paz, la sabiduría, la fortaleza, el gozo necesarios para afrontar estas circunstancias, y que el resultado de estas pruebas sean mayor crecimiento de tu carácter en nosotros. Que podamos a través de esta prueba ver tu mano misericordiosa cuidándonos, guardándonos, y por todo esto que te demos la gloria. Que a través de esta prueba tu carácter se vaya desarrollando cada vez más en nuestras vidas, de manera que nos parezcamos cada vez más a ti, Señor. Es el deseo de nuestro corazón. Toda la gloria, todo el honor y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, volvamos a nuestro tema, la selección. Y para empezar vamos a hablar de el entrenador. Sí, vamos a ir tomando elementos allí del componente de la selección y tomarlo como analogía a lo que estamos estudiando. Hablemos del entrenador. Bueno, en Colombia recién estamos estrenando entrenador de la selección. Tuvimos a Peckerman, hizo un trabajo interesante, muy bueno, pero después hubo algunos temas polémicos. Definitivamente también la elección de un entrenador es otro asunto. Hemos tenido muy buenos entrenadores, inclusive de talla internacional, algunos que han sido entrenadores de otras selecciones que han llegado a ganar campeonatos mundiales, ¿sí? Y bueno, finalmente ellos hacen su trabajo y es la persona que tiene esa responsabilidad de las decisiones finales sobre la que recae
todo el peso y la responsabilidad de lo que suceda con la selección. Si la selección gana, así el entrenador no es alguien que toca la pelota y mete los goles o tapa el arco, nada de eso. El entrenador toma las decisiones, es el responsable absoluto de todas las decisiones y por supuesto recae toda la responsabilidad. Así que si se perdió el partido, bueno, el entrenador puede decir, bueno, eso es culpa de fulano, sutano, que no hizo lo suyo, pero pues todo el mundo le cae al entrenador, usted es el responsable. Por eso es que se dan muchas situaciones, partidos o selecciones o equipos de fútbol que han perdido 3, 4 partidos seguidos y ya la gente está diciendo, la hinchada está diciendo, no, ya no más técnico, ya no queremos más ese técnico, el técnico está fallando, o que busquemos un técnico que haga una mejor selección, que elija bien a los jugadores, y por eso hay una enorme responsabilidad en el entrenador, ¿sí?, para la selección. Aquí quiero que abordemos un pasaje en Juan, capítulo 15, verso 16. Escucha esto que me llama mucho la atención. Está hablando el Señor Jesús y dice estas palabras: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Ah? ¿Qué tal esto? No me elegisteis vosotros a mí. De pronto, de las diferentes opciones religiosas que pudimos haber tenido, entre, no sé, ser católico, ser protestante, ser evangélico, ser adventista, ser mormón, ser testigo de Jehová, eso dentro de lo que está relacionado con el cristianismo. De pronto ser islámico, sí, bueno, me estoy confundiendo aquí un poquitico, de pronto ser judío, ¿sí?, de pronto ser de Hare Krishna, ¿sí?, de algunas de esas otras ramificaciones de religiones no asociadas con el cristianismo, ¿sí?, pueden ser monoteístas o politeístas. Tenemos una cantidad de opciones, ¿vale? Y a veces pensamos, yo elegí esta religión. Sí, uno puede elegir una religión, pero en la fe cristiana lo que ha sucedido no es que yo elegí una religión. Lo que ha sucedido, según este texto, es que Él nos eligió a nosotros. Ahora hay una enorme diferencia entre el entrenador o el director técnico de una selección y el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el director técnico de la selección debe elegir según las competencias del jugador. Debe elegir lo más selecto, la crema innata, ¿sí?, lo más excelso de los jugadores de un país para conformar la selección, ¿sí? No es así exactamente con nosotros. Si tú has creído en Cristo porque el Espíritu Santo te dio convicción de tu pecado, convicción del mensaje del Evangelio que alguien que te compartió y creíste en Cristo, no fue propiamente porque tú lo elegiste, fue porque Él te eligió. Ahora podemos hablar de los 12. Jesús tuvo muchas opciones para elegir a 12 de los discípulos, ¿sí? Tenía consigo a muchas personas, multitudes le seguían, pero hubo un grupo de 70 personas muy particulares a las que inclusive les dio comisión de ir de 2 en 2 por diferentes regiones para predicar el mensaje del Evangelio, y regresaban y daban el reporte y se emocionaban muchísimo, y algún día Jesús les dijo: miren, no se alegren de que los demonios se sujetan, de que los muertos resucitan, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense de la elección más que de los milagros, como si todos estos milagros fueran la añadidura de algo más trascendente que los mismos milagros, y es el haber sido elegidos, es el haber formado parte, es estar en la lista del reino de los cielos, en la lista de la salvación. Así que un entrenador técnico que quiere conformar una selección tiene que ir, visitar muchos lugares, y me gusta fulano de tal, y lo anota en la lista, este fulano de tal, bueno, me voy a otro partido, hay 2 equipos nacionales que se están enfrentando, me gusta este jugador, este otro jugador, y luego empieza a hacer una clasificación, va eliminando de la lista a algunos, otros porque no puede elegirlos a todos, son muchas opciones. Y ahí tenemos a Jesús, tiene 70, pero de esos 70 va a elegir solamente a 12. Y bueno, ora toda la noche y al día siguiente, guiado por el Padre, elige a los 12. Y cuando uno ve la elección que hizo de los 12, uno dice: ¿es esto lo mejor que hay? ¿Esto es lo mejor que hay? Estaba entre ellos Judas, quien lo traicionó y lo vendió. ¿Ah?
Estaba entre ellos Tomás, el incrédulo. Estaba entre ellos Juan y Jacobo, los que eran denominados los hijos del trueno. Aquellos que un día cuando fueron a una ciudad, fueron a entrar, la gente de la ciudad los insultó y los rechazó. Y estos le propusieron a Jesús que descendiera fuego del cielo y los acabara. Por eso quizás fueron llamados los hijos del trueno. Tenían un carácter. Inclusive la mamá de ellos también traía ciertas intenciones manipuladoras para que ellos dos, Juan y Jacobo, quedaran a los lados de Jesús cuando Jesús está en su reino. Así que tenemos este tipo de discípulos. Tenemos al imprudente Pedro que habla y uno dice, ¿esta es la selección? ¿Esto es lo mejor que Jesús pudo encontrar? Y aquí eso es lo que quiero decir, que me gusta mucho de la diferencia entre un director técnico de una selección deportiva a nuestro director técnico, nuestro entrenador, que es Jesús. Y es que el director técnico parte de las competencias del jugador. Nuestro entrenador no parte de nuestras competencias, no parte de nuestra santidad y nuestra pureza. ¿Sabes de qué parte? De su gracia. Es por su gracia que tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Formamos parte de esta selección. La iglesia es la selección que Cristo escogió. Y no es porque tú seas mejor que nadie, así que deja de tener actitudes competitivas con los demás miembros de la iglesia. Yo canto mejor que tú, yo lo hago mejor que tú, yo predico mejor que tú. ¿Sabes qué? Si tú estás allí en ese ejercicio de la fe, empieza a entender que no es por tus méritos, no es porque tú seas la crema innata de la santidad. No, es por su gracia. No hay otra razón. Él no te eligió por ser bueno, Él no te eligió por ser bonita, bonito, Él no te eligió por tu carisma, Él no dijo, ay, tan bonito que canta, la quiero en el cielo. No, Él no te eligió por nada de eso. Él te eligió por su gracia. Y eso es lo bonito de nuestro entrenador. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el Padre os lo dé. Él no nos seleccionó para ser figuritas. Algunos directores técnicos se ven influenciados por cierta persona. Hubo una polémica hace unos años atrás porque el director técnico de la selección eligió dentro de sus jugadores un familiar suyo, ¿sí? Y no era precisamente un familiar que fuera una lumbrera deportiva, y mucha gente se le vino encima diciendo, ¿y por qué lo elegiste a él? ¿Sí? Es tu familiar, ¿por qué lo elegiste? Si hay muchos jugadores mejores que él. Sí, y entonces hubo allí una polémica porque se hizo evidente que había un interés, ¿sí?, más de carácter de palanca, un interés personal que un interés deportivo, ¿sí? Bueno, aquí en este caso, sí, no somos elegidos porque tengamos algún grado de familiaridad. Yo tengo ascendencia judía y de pronto soy hasta de la familia de Jesús. A lo mejor soy de la tribu de Judá, igual que Jesús. O sea, con este tema de que ahora todo el mundo aparece judío y apareció la tribu de Efraín, entonces pues tal vez todos somos judíos y somos de la familia y por eso tenemos el derecho de ser elegidos. No, mire, ¿sabes qué? No somos elegidos por nuestra genética. No, tampoco es eso. Si alguno cree que merece la salvación y que tiene el derecho de formar parte de la selección espiritual porque puede ser descendencia del pueblo judío, de la tribu de Efraín, sepa que la Biblia nunca insinúa eso. La Biblia deja muy claro que toda su elección a todas las naciones, ¿sí?, quienes conformamos el cuerpo de Cristo, donde no somos judíos, ni griegos, esclavos, ni libres, hombre o mujer, sino todos somos uno en Cristo Jesús, y todo eso es nada más y nada menos que por su gracia. No hay mérito ni genético, no hay mérito de obras, no hay mérito de religiosidad, no hay mérito de palancas. Aquí el mérito, insisto, sigue siendo su gracia. No somos merecedores de formar parte de la selección celestial. Estamos allí por su gracia, porque el entrenador nos escogió. Y como dijimos, no nos colocó como figuritas allí, fichas decorativas allí,
que fue la polémica de la que estoy refiriendo. No quiero mencionar nombres y todo, y quizás los conocedores de fútbol sí saben a quién me refiero. Pero nota esto, ¿sí? No fuimos elegidos para simplemente ser, porque es palanca, es familia, es de mi tribu, entonces yo lo coloco allí porque es que es de mi tribu. No, Jesús no maneja ese tipo de conceptos de palancas, de manipulación, de intereses personales. Su gracia le lleva a escogernos, ¿sí? Como escogió a sus 12, ¿sí? ¿Fueron estos 12 lo mejor? Leí alguna vez un artículo que me llamó muchísimo la atención. Era un supuesto artículo de una organización de psicólogos organizacionales que eligen personal para empresas, ¿sí? Y le escriben una carta al Señor Jesús hablando del perfil de las competencias profesionales de los diferentes discípulos que Él escogió. Y de alguna manera le dicen, mire, Señor Jesús, considerando el proyecto que tú tienes de establecer la iglesia, de edificar la iglesia, y analizando la hoja de vida y el perfil profesional, las competencias de aquellos que elegiste, de los 12 discípulos que elegiste para ese proyecto, lamentamos informarte, y empieza a hablar de cada uno de los discípulos. Empieza a hablar de Felipe, que no pone atención después de tanto tiempo que está contigo, no se da cuenta que verte a ti es conocer al Padre. De Pedro, que comete unas cosas imprudentes hasta el punto de que tuviste que decirle apártate de mí, Satanás. De Tomás, que es todo un escéptico, que no cree el testimonio de sus propios compañeros, sino que hasta no tener las evidencias tangibles no decide poner la fe acerca de tu resurrección. De elegir a hombres como Jacobo y Juan, de lo que refería hace un rato, de ese carácter tan volátil que tenía, y los clasifica a todos, ¿sí? Pero termina diciendo, consideramos que la persona más indicada para el proyecto que estás pretendiendo hacer de edificar la iglesia es Judas. Sí, Judas Iscariote, porque él sí tiene ojo para los negocios. Él es una persona muy observadora y menciona una serie de razones, y bueno, me hizo reír porque en verdad muestra, wow, cuán defectuosos somos nosotros. Pero así es la gracia. Cuando Dios nos eligió por su gracia, nuestros méritos pasaron a un segundo plano. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo que esos títulos que él tenía los tiene por basura. Él no llegó a ganar el cielo porque era fariseo, judío, todas esas características, circuncidado al 8º día, todas esas cosas que él menciona de sí mismo, todos esos títulos Pablo los tiene por basura por amor a Cristo, porque sabe que eso no tiene ningún grado de influencia en la selección que Dios hace de cada uno de nosotros. Así que concluimos, el entrenador ha formado una selección por su gracia, pero con propósito. ¿Para qué? Nos ha puesto para que vayamos, y llevemos fruto, y que ese fruto permanezca. Fruto de alabanza, fruto de nuestras ofrendas, fruto del discipulado, fruto de la labor social que hacemos en la vida de otros, fruto de adoración. Hay muchos elementos de fruto que en otra ocasión los tocaremos. No, ya los tocamos en una serie que se llama Los Frutos Espirituales. Usted puede buscarla ahí en el canal, ¿sí? Y ahí hablamos de todos los frutos, pero aquí mi enfoque es: el entrenador nos eligió por su gracia. Así que si tú y yo estamos en esta selección, ninguno está elegido porque qué duro soy, qué buen predicador soy. Nada, no por nada de eso. Y en eso Él merece toda la gloria y toda la honra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser ese entrenador maravilloso que nos elige no por nuestras competencias, sino por tu gracia, y que tú, por tu Espíritu y tu palabra, desarrollas esas competencias en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por amarnos como nadie nos ha amado, por tenernos en cuenta, por elegirnos sin merecerlo. Queremos ser esos elegidos, Padre Celestial, que llevan fruto y que llevamos mucho fruto, de manera que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. Perdónanos si muchas veces hemos creído que esas competencias que hemos tenido son las que nos dan ese derecho de formar parte de tu iglesia, pero ya entendimos, Padre, que estamos aquí solo por tu gracia, Señor. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos que están allí conectados, aquellos que han escrito en el chat por estas peticiones. Nuestro equipo de intercesión está pendiente de ellos, Señor, y oramos, Padre, para que sobre cada una de estas peticiones tú obres, Señor, tú des respuesta, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén
y amén. Familia de la Fe, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.